Abrazo fraternal a las iglesias Centro Llanos y Venezuela. Damos muchas gracias al Señor por una lección más de Fundamento de la Fe Cristiana, del tomo 3, la número 4, Principios de Interpretación de la Palabra. Muy contentos por este material, Árbol de la Vida. Bien, y ya el Señor nos ha compartido por medio del hermano Alexander, el hermano Oscar y el hermano Fidel, 3 lecciones que nos dan un enfoque, que nos ayudan, que son como la plataforma para esto que hoy vamos a compartir. En el primer mensaje el Señor nos habló del espíritu procesado, y en el segundo mensaje habló del espíritu intensificado, y en la tercera lección el Señor habló de la estructura de la palabra. Los 3 mensajes tienen completa relación. La palabra no hubiese sido posible si el espíritu no se hubiese procesado y si el espíritu no se hubiese intensificado. El resultado del espíritu procesado es la palabra escrita que hoy tenemos, que con ese espíritu intensificado que está en nuestro ser, hace posible que esta palabra llegue a ser espíritu y vida. Y bueno, el Señor nos mostró en la segunda lección que el espíritu 7 veces intensificado ha hecho posible esta obra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos. Quizás muy pocos hermanos o personas en el mundo valoran lo que ha llegado allí y todo el sacrificio que no podemos medir se llevó a cabo para que hoy usted tuviera en su mano una Biblia escrita. Y toda la historia, como hombres sufrieron para que estas traducciones pudieran llegar a usted, Señor Jesús. Y como países, culturas donde había impedimentos de que la palabra llegara a manos de las personas, ellos anhelaban, aunque sea un pedacito de papel o de papiro que le llegara para ellos leer, aunque sea una pequeña porción de la Biblia, y aquello en realidad causaba una alegría inmensa para los que estaban reunidos escuchando la palabra. Hermanos, es hora de valorar todo lo que significa la palabra de Dios, la Biblia. También quiero decirle que este proceso podemos compararlo a lo que el verbo o la palabra desde el principio se muestra allí en Génesis como la palabra creadora. Por medio de ella Dios hizo todas las cosas posibles. Todo fue hecho por la palabra. Y luego vemos entonces que esta palabra fue tomando forma. Y esta misma palabra, que es el verbo, como dice allá Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esta palabra, luego Dios, por medio del llamado de un pueblo, la hizo mandamientos. ¿Para qué? Para que regulara a un pueblo y lo preparara para el plan de Dios, como fue el pueblo de Israel. Entonces ya vemos que va en el proceso 2. Entonces vamos a la tercera, que sería 1:14, que el verbo fue hecho carne. Aleluya. ¿Cómo es posible, verdad, que aquel verbo creador, aquel verbo hecho mandamiento, ahora vino a la tierra y se hizo carne, se mostró, se expresó como una persona gloriosa, maravillosa? Y en ese proceso, aquel verbo se hizo neumático, se hizo espíritu, ella pudiera llegar a ser la palabra escrita. Luego, con ese ministerio maravilloso, espiritual, y el Espíritu obrando, impulsando hombres, entonces tomó a 40 hombres, desde el Antiguo Testamento, y fue preparando lo que hoy tenemos como el canon de la Biblia de 66 libros. Cuánta lucha en la historia, amado hermano, tuvo que dar el Señor, el Espíritu, para lograr este canon, que es el canon, es la revelación, es el logos. Aleluya. Bien, amados hermanos, y luego entonces esta palabra llegó escrita a nosotros, que es el quinto aspecto del verbo
de la palabra. Y luego esta palabra escrita toma una manifestación desde ese entonces hasta ahora y ahora con más intensificación, y también llega a ser la palabra hablada, la palabra profética, la palabra que se habla, que sería el sexto aspecto. Y hace poco el Señor de manera más clara y precisa nos reveló que también la palabra es, Señor Jesús, la palabra cantada. 7 aspectos de la palabra, amados hermanos: creadora, hecha mandamientos para el pueblo llamado Israel, luego fue hecha carne y habitó entre nosotros, luego fue hecha espíritu, Señor Jesús, aleluya. 4, luego fue hecha palabra escrita, letra, para que llegara a nuestras manos, luego hablada, profética para nosotros, la rema de Dios, y también cantada como esa misma intención de Dios y manifestada para este tiempo. Los 7 aspectos del verbo o de la palabra hasta ahora. Alabamos al Señor por esto, por esta revelación maravillosa. Entonces muchas personas pudieran preguntarse, ¿quién puede explicar la Biblia? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Por qué la Biblia es tan difícil de entender? ¿Por qué las personas se dividen por lo que está escrito en la palabra? ¿Cómo sabemos si una interpretación es correcta o algún texto bíblico? Bueno, eso va a depender de nosotros, de los intérpretes. Entonces, amados hermanos, consideremos algunos principios, porque este asunto de la interpretación es un asunto de principios, reglas o leyes, ¿verdad?, de interpretación. Es lo que nos va a dar el enfoque claro de si nosotros estamos o no estamos interpretando bien la Escritura. Primero debemos entender lo que es un principio, ¿no? Principio viene del verbo latín principios, ¿okay?, que es lo primero. Capturar, agarrar, 2 partes que significa tomar lo primero, agarrar lo primero, capturar lo primero. Los principios son inviolables, no son negociables, ya están establecidos. Por ejemplo, como las leyes de la naturaleza. El que viola un principio establecido por Dios en la Biblia, viene el caos. Y ese es el caos que ha traído el enemigo por medio de la apostasía, por diversas y diferentes interpretaciones violando principios. Consideramos estos principios, entonces nosotros vamos a valorar la palabra tal como Dios nos las ha dado. Señor Jesús. Entonces, hermanos, a veces entendemos lo que dice la Biblia según nuestros conceptos y como consecuencia somos llevados al engaño. Ella contiene el pensamiento de Dios. Por tanto, necesitamos aprender a entrar en los pensamientos de Dios para comprenderla, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Entonces, el primer principio que debemos considerar es interpretar, es dar el significado preciso. Y eso, hermano, interpretar es dar el significado preciso. Para usted interpretar bien, tiene que entender lo que es ser un intérprete. A usted y a mí no nos corresponde la labor de los primeros escritores, de los 40 escritores, específicamente de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. No, ese canon ya está establecido. Ahí no se puede añadir ni quitar absolutamente nada. Mi labor y su labor es ser un intérprete adecuado, como dice 2 de Timoteo 2:15. Necesario, ¿verdad?, que el obrero de Dios sea probado y que corte bien, que trace bien la palabra de verdad. Entonces es muy bueno que usted y yo entendamos lo que es ser un intérprete, que es usted y que soy yo. Usted y yo somos llamados a ser los intérpretes de este tiempo, para entregar, para dar la palabra de modo adecuado. La palabra intérprete viene también del verbo latín interpres,
en el sentido más antiguo, es aquel que negocia, aquel que es intermediario. Se compone de la palabra inter, que significa mediación, oposición entre dos puntos, ¿sí? Como un puente. Aleluya. Es como un investigador, un excavador, un astrónomo, un detective, alguien que profundiza, busca perlas preciosas para dar lo mejor. En esta lección abordaremos un asunto muy delicado, importante, ¿okay? Que son los principios de interpretación de la Biblia. Nosotros sabemos que la interpretación bíblica es la hermenéutica. ¿Qué significa la hermenéutica? La correcta interpretación. La hermenéutica es un término que se usa también secularmente para la ciencia, para la filosofía, para el derecho, pero nosotros le llamamos la hermenéutica bíblica, la correcta interpretación de la Biblia. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad? En cierta ocasión el Señor Jesús le respondió a los saduceos. Ellos decían que no había resurrección. Y el Señor le dijo en Mateo 22:29, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Habían leído a Moisés, habían estudiado la ley, se esforzaban mucho para sustentar un argumento firme que sirviera de base a la interpretación de que no existía la resurrección. No obstante, el Señor fue categórico en decir que cometieron un terrible error y que no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Ellos leyeron y leyeron, trabajaron mucho y se equivocaron con la interpretación de la palabra de Dios. Y entonces una pregunta que podemos hacer, la verdad, hágasela a su hermano. ¿Será que eso nos puede suceder a nosotros? Oh, Señor Jesús, sí puede sucedernos. Por tanto, es necesario conocer algunos principios básicos de interpretación de las Escrituras. Dígale a su hermano eso. Hermano, es necesario conocer algunos principios básicos de interpretación de las Escrituras. Cierto, amados hermanos, que el tema es muy amplio, pero creemos que esta lección nos puede ayudar en cierta medida a los que amamos la palabra de Dios o a los que queremos amar profundamente la palabra de Dios. El segundo principio que usted y yo debemos considerar es que debemos comprender literalmente la palabra de Dios. Cuando hablábamos del curso de hermenéutica, nosotros, o el Señor por medio del Espíritu, nos recomendaba el método más apropiado para la interpretación. Y este método precisamente es el método literal, histórico, gramatical. Diga conmigo, literal, histórico, gramatical. Muy importante eso, amados hermanos, ¿verdad? El primer paso entonces para interpretar la Biblia es comprender lo que dice literalmente. No podemos interpretar aleatoriamente lo que leemos. Es necesario aferrarnos primeramente a lo que está escrito. Estamos seguros, eso es lo que significa literal. Ver exactamente lo que está escrito ahí en la letra. Leerlo una y otra vez. No intentar dar ninguna interpretación antes de leer bien lo que está escrito literalmente. Ciertamente hay muchas figuras literarias allí, como parábolas, como símil, como metáforas, comparaciones de números, qué sé yo, tantas cosas. Pero lo primero que usted tiene que prestar atención es lo que está allí, escrito literalmente. Por eso es que una vez que usted alcance ese asunto, ¿verdad? Entonces usted va a lo que se llama lo contextual histórico. ¿Quién escribió la Biblia? El pensamiento del escritor, el entorno del escritor. Todos esos asuntos tienen que ver con el aspecto geográfico, social, económico, político del contexto. Cuando usted ve ese contexto histórico, usted se dará cuenta que hay una diferencia entre esa historia y la nuestra. ¿Qué busca allí? El principio. Los principios establecidos. Más
que intentar poner una norma o una práctica del contexto histórico, como por ejemplo el velo, y no ver el principio del velo, que es la sumisión. Entonces allí se crea lo que es una falsa práctica que trae problemas y divisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí usted también considera lo que se llama lo gramatical. ¿Qué es lo gramatical? Bueno, significado de las palabras en su idioma original. Entonces usted considera estos aspectos como es lo literal, lo histórico y gramático. Entonces tiene un panorama amplio sobre cómo interpretar las escrituras, que vamos a ver luego el otro aspecto. Estamos en lo literal, que es muy importante considerar, amados hermanos, este asunto para no caer en falsas doctrinas. Debemos leer, comprender lo que está escrito y ceñirnos al significado literal del texto, tanto como sea posible. Pudiéramos decir que dentro de la experiencia, del contacto con la Biblia, que yo se lo voy a mostrar con un gráfico, el gráfico a la mano, debemos considerar entonces 5 aspectos. 1. Oír, creer, recibir, meditar y aplicar. Ya conmigo allí, empiece desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar. Hermanos, oír, creer, recibir, meditar y practicar. Esos 5 aspectos a la hora de contactar la palabra de Dios pueden ser muy útiles para dar en el punto que Dios quiere. Por supuesto que una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos es la palabra profética, que nos está conduciendo de manera clara y precisa a un objetivo y al plan de Dios. Entonces necesitamos estar conscientes de que Dios registró sus palabras para que los hombres lean y no espiritualicen. Tomemos el ejemplo del nacimiento del Señor Jesús. Se han dado muchas profecías acerca de su venida, las llamadas profecías mesiánicas, pero algunas de ellas podrían causar conflictos y caer en descrédito. Veamos qué se dice acerca de dónde vendría el Cristo. En Mateo, Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para averiguar dónde nacería el Cristo. Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá. Amén. Entonces, esto estaba de acuerdo con la profecía de Miqueas 5:2. Estamos hablando de la profecía dada allí, Mateo 2:4-6. Esto estaba de acuerdo con la profecía, ¿verdad? Sin embargo, otra profecía decía: de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Incluso otras profecías indicaban que habría de ser llamado Nazareno, en Mateo 2:23. Después de todo, ¿de dónde vendría el Cristo? ¿De Belén, de Egipto o de Nazaret? Si juntamos estas 3 declaraciones antes de la venida de Cristo, ¿qué haríamos? Podríamos sentirnos tentados a hacer una interpretación espiritual de cualquiera de estos lugares. Sin embargo, Jesús nació en Belén, huyó a Egipto y allí fue llamado para vivir en Nazaret. Todo se cumplió literalmente. Este es un ejemplo de que debemos tener cuidado de no utilizar interpretaciones creativas. Solo cuando la interpretación literal de un pasaje, ya sea una profecía, una parábola, es ilógica, se debe interpretar espiritualmente. Estos casos no son muchos, por lo tanto debemos juzgar cuidadosamente. Diga a su hermano: debemos juzgar cuidadosamente si un texto debe ser interpretado literal o espiritualmente. Vamos entonces al tercer principio. El principio es interpretar un pasaje de manera literal o espiritual. Al leer una porción de la Biblia no debemos interpretarla mezclando lo literal y lo espiritual al mismo tiempo. No debe aplicarse la interpretación literal en una parte y la espiritual en otra.
Si el pasaje requiere una interpretación literal, entonces todo su contexto debe interpretarse literalmente. Y si al contrario el pasaje requiere una interpretación espiritual, se debe usar el mismo principio para todo el pasaje. Por eso es que es importante que usted preste atención al método más adecuado de interpretación, que en este caso es literal, histórico, gramatical. Porque cuando usted conjuga esos tres aspectos a la hora de interpretar un pasaje que tiene algún asunto simbólico, entonces usted llega al punto principal y recibe la revelación espiritual de eso que está leyendo. Un ejemplo de esto es el diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo en Juan 3. El Señor le dijo que necesitaba nacer de nuevo, a lo que Nicodemo respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo tuvo dificultad para entender que el Señor se estaba refiriendo al nacimiento espiritual. Por eso el Señor le explicó en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La entrada al reino de Dios es por el nacimiento espiritual, no por el nacimiento carnal. O algunos interpretan el agua con una connotación espiritual, como si fuera la palabra de Dios, pero interpretan el Espíritu como literal. Sin duda el Espíritu es literal, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu es literal, debe ser lo mismo con el agua, que el agua se refiere entonces al bautismo que Juan predicaba. Nicodemo era fariseo, y todos los fariseos estaban familiarizados con el bautismo en las aguas. Ciertamente, esto era el bautismo de Juan para arrepentimiento. El mismo principio usó Pedro en la primera predicación en el día de Pentecostés: a arrepentirse, ser bautizado en las aguas y recibir el Espíritu Santo, según Hechos 2:38. Por tanto, en Juan 3:5, Espíritu es un término literal en la afirmación de Jesús, y agua también lo es, porque está en la misma declaración. Este ejemplo muestra que para obtener la interpretación correcta de las Escrituras, necesitamos usar el contexto en el que se inserta el pasaje y los demás pasajes bíblicos relacionados con el tema. Esto nos lleva entonces a otro principio, que es considerar las diferentes dispensaciones de Dios. Bien, cuando usted va considerando todos estos principios, ello le va ayudando a llegar a ser un gran intérprete de las Escrituras. Dios nos quiere dar herramientas para hacer estas interpretaciones. Por ejemplo, usted puede usar comentarios, pero los mejores comentarios es el estudio Vida, la Biblia Recobro. Todos estos libros espirituales de la palabra profética son el mejor comentario que podemos tener. Mas, sin embargo, hay otros comentarios, como el comentario de William Barclay del Nuevo Testamento, que puede ser muy útil. Usted también puede usar la herramienta de diccionarios. Hay muchos diccionarios bíblicos. Pero, bueno, yo le recomiendo 2 diccionarios. En una ocasión, una de las clases que estábamos dando, el hermano Silfredo nos alumbró con el diccionario de Stone. Es un diccionario extraordinario. Yo sabía que existía, pero no lo había usado. Yo usaba más el Vine. Mas, sin embargo, desde ese momento comencé a usar el Stone, pero es una bendición y yo lo recomiendo, amado hermano, que usted use también este diccionario, sencillo, práctico, pero directo, amplio a la vez, y bueno, está en internet con mucha facilidad. Y estamos dispuestos a ayudar a aquellos que quieran aprender a usarlo también. Entonces, amados hermanos, también podemos usar unas buenas concordancias. Hay una concordancia de Strong también, muy amplia, la de Caribe. Podemos usar atlas bíblicos para conocer un poco lo que es la geografía bíblica. Todas estas herramientas pueden ser muy útiles
Y usted, si quiere ser un buen intérprete, va a tener que aprender a hacerlo. Y dejar eso que el enemigo pone en la mente que usted no puede porque no tiene capacidad para hacerlo. Evidentemente, de acuerdo a la línea profética que Dios nos ha dado, a la revelación profética, no para hacer interpretaciones personales. Entonces, amados hermanos, hablando de este principio de consideraciones de las dispensaciones de Dios, entonces entendemos que son diferentes periodos en los que Dios se relaciona con los hombres, dependiendo de la dispensación. Varía la forma como Dios se relaciona con el hombre. Podemos nombrar dos grandes dispensaciones: la dispensación de la ley o era de la ley, y la dispensación de la gracia o era de la gracia. La palabra dispensación usada como administración en Efesios 3:2, ¿verdad? Que dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta en el griego significa oikonomía, que es la administración de una casa. Por tanto, es la forma como Dios administra sus negocios. En este versículo tenemos la economía de la gracia. La economía de la ley es diferente a la economía de la gracia. Por ello, no se puede usar el mismo principio para interpretar un pasaje bíblico relacionado con la dispensación de la ley y un pasaje que habla con respecto a la dispensación de la gracia. Muchos asuntos de la antigua dispensación se aplican como sombra de las realidades traídas por Cristo, aleluya, en el nuevo pacto. Por eso es que Juan 1:17 dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios, hermano, la verdad es la realidad espiritual de los asuntos que eran sombra en el Antiguo Testamento. Por tanto, Pablo indica que debemos considerar las diferentes dispensaciones, al decir: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, según Colosenses 2:17. Por ejemplo, debemos celebrar la Pascua hoy según lo determinado por Dios a los judíos en Éxodo 12. Ciertamente no. Pablo lo dejó muy claro, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, según 1 Corintios 5, 7 y 8. Este es un principio muy importante para interpretar la palabra de Dios. Pero, hermano, el principio más relevante y maravilloso que nos da la intención de ser buenos intérpretes, de entender y de llevar a cabo la hermenéutica y la exégesis. Qué importante entender, hermano, qué es exégesis. Exégesis viene de la palabra griega que es extraer, sacar, traer la revelación adecuada, interpretación adecuada. Eso es lo que significa exégesis, básicamente. Pero también existe otra palabra que es la eisegesis. Se le añade una i. Eisegesis es meter, añadir. Y de allí se deriva, de esa palabra, lamentablemente, se derivan todas las tendencias apóstatas que hoy existen. Pero ¿cómo lograr, amados hermanos, entender que podemos hacer buena hermenéutica y buena exégesis? Bueno, este es el principio más relevante. La Biblia se explica a sí misma. Es decir, la mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Diga a su hermano: hermano, ¿quiere ser buen intérprete? Ahí tiene la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Es necesario conocer bien la manera como la Biblia te da la interpretación de ella misma. Ahora, otro principio muy importante a tener en cuenta es que la Biblia debe usarse para interpretarse a sí misma. Nada debe influir más en nuestro entendimiento de la palabra del Señor que la propia Sagrada Escritura. Comparando con términos culinarios, la Biblia tiene su sabor característico. No podemos usar diferentes condimentos para agregárselo a la interpretación de la palabra. Vamos a hablar del capítulo 14 del Evangelio de Juan, para que veamos esto que estoy
diciendo, de que muchos aquí interpretan, ¿verdad?, que el Señor Jesús fue a preparar mansiones celestiales para sus seguidores. Este es un pensamiento influido por la iglesia tradicional católica, que se ha hecho, vamos a decir, doctrina entre la mayoría de los grupos cristianos. Veamos lo que está escrito. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ahí está Juan 14, del 1 al 3. El Señor habló de la casa de mi Padre. ¿Qué casa es esa? En Juan 2, el Señor dijo que la casa del Padre era el templo, pero luego muestra que Él mismo era el templo al hablar de su cuerpo, que después de morir resucitaría al tercer día, según los versículos 13 al 22 de ese mismo pasaje. Pablo también declaró que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, en 1 Timoteo 3:15, el cuerpo de Cristo es la iglesia, según Efesios 1:22, 23 y Colosenses 1:24. Entonces, no podemos tener una interpretación de la casa de mi Padre usando otro concepto. Debemos restringirnos a lo que la palabra dice, a lo que la Biblia expresa. Y con relación a las moradas que están en el propio texto de Juan 14, y respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Según el versículo 23. De acuerdo con Jesús, la morada es quien ama al Señor y guarda su palabra. Usted, querido lector, es una morada de Dios. Si ha creído en el Señor, usted se convirtió en una morada de Dios. Gracias a Dios, en la iglesia, ¿verdad?, que es el colectivo, hay muchas moradas. Y muchas moradas, cada morada es un individuo dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿El Señor ya hizo de usted una morada? Si la respuesta es sí, entonces el Señor ya preparó un lugar. Él ya se fue y regresó en resurrección, ¿verdad?, después de su muerte. Pero claro, evidentemente, su manifestación visible será pronto, amado hermano, en su parucía. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, según los versículos 16 al 18 del mismo Juan 14. Este es solo un ejemplo de interpretación de la Biblia con la propia Biblia. Son muchos los conceptos que se han vuelto tradicionales en medio del cristiano. Que el Señor nos bendiga y nos dé discernimiento en la interpretación adecuada de la palabra. Otro principio relevante, amado hermano, es un versículo no puede tomarse aisladamente como una verdad completa. Una interpretación no puede basarse en un solo versículo. Muchos otros versículos deben apoyar una verdad bíblica. Al afirmar, por ejemplo, que el hombre es justificado por la fe, es necesario presentar varios versículos para definir esta verdad, como por ejemplo Hechos 13:39, Romanos 3:28, 5:1, Gálatas 2:16, 3:8, 11:24. Comparte eso con el hermano, no hay atajos. Es necesario conocer la Biblia, indagar, ser un buscador y buscar muchos versículos para apoyar lo que vas a decir, amados hermanos. Cuando no puedas decir algo, déjalo para después y vas, investiga para que des la palabra que Dios quiere que des. Desafortunadamente, algunos caen en el error de tomar solo un pasaje de la Biblia y hacer afirmaciones osadas, como aparece ahí en 1 Timoteo 1:7. El gran problema de las iglesias, o en la que cayeron las iglesias, sobre todo la iglesia en Éfeso, que comenzó a aceptar fábulas, cuentos de viejas, genealogías interminables, y se desviaron del centro de la economía de Dios.
Otro principio maravilloso es las interpretaciones deben ser compatibles con toda la Biblia. Ninguna verdad, hermano, puede ser establecida si no está de acuerdo con toda la palabra de Dios, con toda la Biblia. Si hay alguna interpretación basada en un solo versículo o más que se opone a otros versículos, tal interpretación debe ser cuestionada e incluso desestimada. Actualmente, amados hermanos, existen lo que se llaman los libros apócrifos, que son historias que tienen mucha relación con el pueblo judío. 7 libros más que incluyó la Iglesia Católica en su lucha, de histórica para intentar apoyar doctrinas falsas que ellos estaban levantando, y entonces finalmente no fueron aceptadas y ellos lo incluyeron en su entorno como otro canon deuterocanónico que llaman, pero existen en las Biblias católicas. Así que la Biblia católica tiene aproximadamente 73 libros. ¿Por qué no se acepta? Bueno, por la incongruencia que hay entre esos libros y los 66 libros. Entonces, amados hermanos, ¿qué ocurre? Que si una porción que se esté diciendo, en este caso, que ellos apoyan algunas doctrinas que ellos tienen, como el bautismo hacia los muertos, para cobrar sus indulgencias, por decirle un ejemplo, entonces, evidentemente, eso es incongruente con toda la demás escritura, debe salir, no puede ser aceptado. Para incluir una verdad o interpretación es necesario que todos los versículos estén armonizados. Cada análisis de una verdad bíblica debe concordar con todos los versículos, de lo contrario no es confiable. Nosotros debemos darle gracias al Señor, amados hermanos, porque tenemos la palabra profética más segura. Debemos darle gracias a Dios. Este ministerio, desde nuestros amados hermanos, allá desde el siglo XIX, y luego hermanos Guachimaní, Winnie Don Yulán, y ahora los amados hermanos al frente de la palabra profética. Ha sido una palabra muy clara, muy precisa, muy abundante, corroborando cada verdad que el Señor muestra con toda la palabra de Dios. Por ejemplo, el invocar. Imagínense la cantidad de versículos desde el principio de Génesis hasta ahora que hay para sustentar esta verdad tan maravillosa como es el invocar el nombre de Cristo. Gracias por esta palabra profética. Otro principio a considerar, hermano, es que a quién fueron dirigidas las palabras de la narrativa. Esto es lo que llamábamos el contexto histórico. Algo a considerarse es quién o a quién se dirige determinada palabra en la Biblia. A veces un mensaje está dirigido a los judíos, otras veces a los incrédulos y otras veces a los cristianos de una ciudad o región en particular. Hermano, no siempre, diga su hermano, no siempre podemos aplicar a los gentiles una palabra dirigida a los judíos. Es importante saber a quién va dirigido un mensaje para poder aplicarlo. Gran parte del Antiguo Testamento está dirigida a los judíos. Entonces, amados hermanos, por lo tanto, es necesario entender que hay muchas cuestiones propias de los judíos en el Nuevo Testamento. También hay pasajes relacionados con el pueblo de los gentiles. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24 y 25, presenta profecías sobre el tiempo del fin. En estos capítulos, el Señor habla una palabra dirigida a los judíos en el capítulo 24 del 1 al 31. Luego se dirige a la iglesia desde del mismo capítulo 24 del 32 hasta el 25-30. Incluye hablando a las naciones o gentiles desde el capítulo 25, 31 al 46. Por tal motivo, no siempre podemos aplicar a los gentiles una palabra dirigida a los judíos. Es importante saber a quién va dirigido un mensaje para poder aplicarlo. Desde esta perspectiva debemos buscar contextualizar las circunstancias que involucran los libros de la Biblia. Para citar ejemplos, ¿por qué Pablo escribió a los Corintios determinados asuntos que no fueron tratados en otras cartas?
¿Cuáles eran los antecedentes de los corintios? ¿Por qué la carta a los hebreos repite la palabra superior varias veces? Todo esto está relacionado con la condición de los destinatarios. Hay otra regla de interpretación que podría citarse. Sin embargo, creemos que las que se presentaron pueden ayudarnos de alguna manera a no caer en malentendidos. Que el Señor bendiga a todos los que aman su palabra. Y hermanos, les voy a decir una cosa. Con todo lo que Dios nos ha hablado hasta esta lección y lo que nos seguirá hablando, usted y yo debemos apreciar más esa palabra que está en tus manos, pensando en toda la historia, cuánto la palabra ha intentado ser desaparecida por el maligno, pero ya vemos que ha vencido, salió venciendo para vencer como el Evangelio. Amados, prestemos atención a esta palabra. Si usted toma esta palabra y le toma el interés que Dios quiere, usted va a amar la palabra. Y al amar la palabra, evidentemente, va a amar al autor de la palabra. Como aquella ilustración de un escenario grande que había, y invitaron a la mejor recitadora que había. Invitaron también a un hermano, un anciano, a recitar. Pero comenzó aquella mujer a recitar. Le preguntaron, ¿qué va a recitar? Ella dijo el Salmo 23. Y ella comenzó mágicamente a interpretar aquel salmo. Cuando lo terminó, hubo una ovación grande, todo el mundo aplaudiendo, por un tiempo bastante largo, hasta que se calmó aquello y entró entonces el anciano y le preguntaron qué iba a recitar, y él dijo también el Salmo 23. Después que él recitó el Salmo 23, amados hermanos, oh Señor Jesús, todo el mundo quedó callado, nadie ovacionó con aplausos a aquel anciano, y cuando se percataron era que todo el escenario y todas las personas en aquel lugar estaban derramadas en llanto, llorando fuertemente. Y bueno, le preguntaron al anfitrión, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió acá? ¿Por qué esa diferencia? Les dijo, porque la primera persona que recitó conocía muy bien la letra del Salmo, pero el segundo conocía muy bien al autor del Salmo. La palabra es para conocer a Dios y su plan, amados hermanos. Oh, que el Señor, cada vez que toquemos su palabra, sintamos que es los besos de su boca, como dice Cantares, nos está besando. Así como dice también Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Que eso sea nuestra experiencia. Por eso consideremos, hermanos, también otros versículos como 2 de Pedro 1, 20 y 21, Juan 5, 39. Y veamos bien estas preguntas, hermanos, y trabajemos como buenos intérpretes, buscadores de perlas preciosas. Oh Señor Jesús, ¿por qué el Señor confrontó a los saduceos que argumentaban en contra de la resurrección? Otra pregunta es cómo debemos interpretar las profecías mesiánicas sobre el origen terrenal de Cristo. ¿Qué son las dispensaciones, las dos dispensaciones? ¿Cuáles son las más importantes para entender la Biblia? ¿Qué son las moradas según Juan 14? Compruebe y tome otros versículos para hacer este ejercicio de interpretación. Busque algunos, ¿verdad? Busque algunos versículos, amados hermanos, y trabaje en ellos, como le estoy diciendo, o cuáles eran los antecedentes de los corintios, para entender por qué Pablo escribió de esta manera. Muchos fueron perseguidos y martirizados por causa de hacer posible que la Biblia llegara hoy a nuestras manos. Entonces, ¿qué valor le da usted a la Biblia? Que el Señor nos ayude. Señor, en tus manos estamos, reconociendo el poco valor que le hemos dado a la Biblia y teniendo quizás poca motivación. Después de conocer el proceso y cómo llegó ella a nuestras manos, yo creo que esta motivación puede ayudarnos, Señor,
a ir a contactar la Biblia, oyendo, creyendo, recibiendo, meditando hasta llevarla a la práctica, Señor, para encontrarnos contigo y conocerte aún mejor. Gracias, Señor, por hablarme de esta manera. Quiero ser un intérprete de este tiempo, considerando esta palabra maravillosa, profética, que usted nos está dando y nos está llevando hasta el reino. Jesús es el Señor.